Hola, soy Merche Albillo y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo nos estamos sintiendo a nivel emocional, a nivel psicológico, a lo largo de esta crisis sanitaria producida por el coronavirus. Para ello voy a tomar como referencia unos artículos bastante interesantes de psicologiamadrid.com, lo podéis encontrar en la web. Estos artículos y otros muchos relacionados con la psicología en distintos aspectos que os pueden ayudar en determinados momentos pues, a tener un poquito más de información sobre nuestros procesos emocionales, nuestros procesos psicológicos. Voy a tomar como referencia el artículo de 3 psicólogas que han trabajado, están hablando de cómo nos estamos sintiendo por la crisis del coronavirus a nivel social, a nivel individual y qué podemos hacer para gestionar, para localizar y gestionar las emociones que estamos sintiendo, cómo van variando a lo largo de las distintas circunstancias que estamos viviendo como sociedad, como personas y qué podemos hacer, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para intentar abordar estos procesos psicológicos de una manera positiva, productiva, resiliente. Las autoras a las que voy a estar haciendo referencia a lo largo de este vídeo y en cuyos artículos me estoy inspirando, me estoy basando, son Lidia Asensio y su artículo sobre efectos psicológicos generados por el confinamiento, Cristina Pineda, en cómo nos encontramos psicológicamente para abordar esta segunda fase, la segunda ola COVID, la resiliencia social e individual, en esta crisis sanitaria del coronavirus, de Candela Molina. Bien, desde el comienzo de esta crisis sanitaria que ha provocado el virus del COVID-19, a través de los distintos niveles de alerta y periodos de confinamiento en nuestras casas, nos hemos visto sumergidos en una distopía. ¿Qué es una distopía? La distopía es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas que causan la alienación humana. Y lo hemos considerado distopía como algo que es algo futurible, imposible, y de repente nos hemos visto sumergidos en una situación distópica, en el que hemos empezado a presenciar escenas que nunca jamás pensábamos que íbamos a presenciar en la sociedad en la que hemos vivido, una sociedad marcada por el bienestar, por la evolución, por el desarrollo, y de repente entramos en un supermercado en marzo y nos encontramos los estantes vacíos, sin legumbres, sin papel higiénico, la gente en pánico haciendo acopio de agua, de papel higiénico, de artículos de primera necesidad, las calles vacías, los coches aparcados, nadie en la carretera, y de repente nos encontramos con una situación de ciencia ficción casi, para lo que son nuestros estándares de una sociedad que ha vivido en periodos de tranquilidad y de paz. Sí que es verdad que nos han afectado crisis económicas, crisis políticas, pero en ningún caso hemos vivido una situación como esta. Hemos oído a nuestros padres y a nuestros abuelos hablar de la guerra, ellos han vivido una guerra, el grueso de la sociedad no hemos vivido una guerra y no hemos vivido una situación similar jamás. Con lo cual, todo esto se nos presenta como algo extraordinariamente estresante. Lo hemos ido afrontando de diferentes maneras a medida que hemos ido descubriendo la situación, tanto a nivel individual como a nivel social. La forma de afrontamiento ha ido cambiando en los distintos periodos y etapas de esta crisis sanitaria. Desde este primer decreto del confinamiento del 15 de marzo, hemos visto como el COVID pasaba de ser algo que salía en los telediarios a algo que se acercaba a nuestro barrio, a nuestra familia o a nosotras mismas. Sabemos que las personas tenemos una gran capacidad de adaptación y, por supuesto, día a día nos hemos ido adaptando a estas nuevas realidades, pero la adaptación tiene un precio emocional por todos los factores implicados en esta adaptación. El miedo al contagio, el miedo a la pérdida de seres queridos, la privación de contacto social, y etc. La prioridad es superar la crisis global que supone este virus,
La prioridad es mantenernos sanos y sanas y proteger a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean en cualquiera de las circunstancias en las que tenemos que tener contacto social. En los supermercados, en los espacios de trabajo, en los centros de estudio, en las calles, etcétera, ¿no? La cuarentena, los confinamientos, las limitaciones de movilidad suponen una experiencia desagradable para las personas, para los seres humanos. El cierre de las ciudades, el cierre de los comercios, la limitación de nuestros contactos sociales o incluso de nuestras libertades. Pequeñas cosas que dábamos por sentadas, que eran nuestras y que nunca las íbamos a perder. De repente estamos perdiendo la capacidad de movernos libremente, la capacidad de reunirnos libremente, que son derechos constitucionales, ¿no? La libertad de movimiento, la libertad de reunión. Sin embargo, por decreto hemos perdido esos derechos, ¿no? Ese aislamiento obligatorio que implica romper con nuestro día a día, con nuestras rutinas, con nuestro ocio, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra pérdida de libertad, la aparición del aburrimiento, el miedo, la fatiga, etc. Esto es una situación que tiene una potente carga psicológica sobre nosotros y nosotras. De repente nuestra vida se ha paralizado de una forma indeseada, parece que hemos entrado en un túnel y parece que no vemos esa luz al final del túnel, porque cada vez se va prolongando y se va haciendo más largo ese túnel, ¿no? Entonces, el estado psicológico con el que hemos entrado en el túnel es diferente del estado psicológico con el que permanecemos en ese túnel y buscamos ya de forma desesperada esa salida. Pero nos toca adaptarnos a esta nueva situación. Por supuesto, este momento nos genera estrés. Pero no solo la situación vivida, sino también las consecuencias generadas por esta situación, ¿no? Puede surgir la pérdida de trabajo, la reducción de ingresos mensuales, gestionar el hecho de convivir 24 horas con la pareja, con hijos o hijas, familiares o compañeros y compañeras de piso. En el caso de las personas con hijos pequeños o hijas pequeñas y adolescentes, es un reto, ¿no? Por cómo hacer entender a estos niños, niñas, como que se tienen que quedar en casa, que tienen que usar mascarilla, que no pueden abrazar a los amiguitos o amigas, que no pueden salir de fiesta si sois adolescentes y lo que prima es el contacto del grupo. El grupo es lo más importante para un adolescente y en esta situación el grupo no puede reunirse con la libertad con la que se reunía. No podemos olvidar situaciones particulares, ¿no? Situaciones de personas que viven como cuidadoras de personas dependientes, que tampoco entienden el uso de la mascarilla o las medidas de higiene y de seguridad, ¿no? O personas que tienen problemas de convivencia con su pareja y que sin embargo se ven abocadas a pasar un gran tiempo en casa, ¿no? Todo esto supone grandes conflictos, incluso para personas que mantienen una vida relativamente normal y privilegiada, no dejan de haber perdido sus libertades, sus derechos, sus rutinas, sus contactos familiares y a todas y a todas nos toca el miedo al contagio personal o al contagio de un ser querido y a la pérdida de nuestra forma, de nuestro bienestar, ¿no? En general. La crisis del coronavirus, esta crisis sanitaria y estas medidas en casa, aunque no sea un confinamiento estricto, ha trastocado nuestra estabilidad psicológica, social, política y económica. Y toda amenaza apela a nuestra capacidad para resolverlo, tanto a nivel social como a nivel personal. Y esto es lo que se llama resiliencia, frente al coronavirus. La palabra resiliencia etimológicamente viene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, y este significado hace un énfasis en la potencialidad para saltar ante la adversidad. Cuando viene un peligro, saltamos, el cuerpo toma energía para dar un impulso, para dar un salto y volver a recolocarnos, a colocarnos. Pero sin este sentimiento de amenaza no saltaríamos, es decir, la resiliencia emerge solo en condiciones en las que estamos en contacto con el dolor. Hemos hablado, cuando hemos comentado algo sobre psicología positiva, hemos hablado de nuestras fortalezas, ¿no? De cómo la psicología positiva defiende el uso de las fortalezas frente a los problemas, localizar nuestras fortalezas, entrenarlas, equilibrarlas y utilizarlas para conseguir un mayor bienestar. Bien. La resiliencia es una de esas fortalezas
Y la buena noticia es que la resiliencia se puede entrenar. En psicología, la resiliencia se define como la capacidad de salir fortalecido o fortalecida en condiciones adversas o traumáticas, que supone una respuesta de afrontamiento eficaz ante una crisis. En este artículo de Candela Molina sobre resiliencia social e individual nos pone un ejemplo, y es un ejemplo que yo quiero marcar las distancias, porque creo que tenemos que contextualizar y poner en su justa medida lo que estamos pasando. Candela Molina nos habla de un caso de resiliencia, un ejemplo de dos personas que vivieron una situación traumática en el holocausto, al ser judíos y estar en el campo de concentración. Pero yo quiero marcar una distancia, porque creo que no podemos abordar un problema bien si no lo ponemos en el valor que le corresponde. No podemos compararnos en ningún caso a nada sucedido a nadie en un campo de concentración en un holocausto. Somos privilegiados en ese sentido, pero sí es cierto que podemos aprender de sus experiencias para ver cómo ellos afrontaron situaciones mucho más terribles de las que estamos viviendo nosotros y nosotras en estos momentos. Creo que a veces el desfocalizarnos, el darnos cuenta de que nuestra realidad no es la peor realidad del mundo, nos ayuda a aprender de aquellas personas que realmente tuvieron momentos terribles y salieron airosos, evidentemente con los daños, pero sobrevivieron y pudieron seguir adelante con su vida, ¿no? Entonces, en este caso, Candela nos ilustra la experiencia de dos supervivientes, Primo Levi, que fue un escritor italiano, y Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austriaco. Ambos eran judíos y fueron internados en un campo de concentración, pero a su salida, la forma en que afrontaron el trauma marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Primo Levi acabó suicidándose, mientras que Viktor Frankl creó la logoterapia y escribió su obra maestra El hombre en busca del sentido. Y en su libro cuenta cómo fue la capacidad de proyectarse hacia el futuro, de crear un futuro esperanzador, lo que le permitió vivir, y además el hecho de centrarse en aquellas cosas bonitas y bellas que tenía cada día. Y él se fijaba, mientras estaba encerrado, en el canto de los pájaros que se posaban en el terreno en el que él hacía trabajos forzados todas las mañanas. Y eso le daba aliento para seguir viviendo. O sea, se centraba en el presente, pero en las cosas positivas que tenía el presente. No en el pasado, ni tampoco el futuro de una manera obsesiva. Lo veía como algo esperanzador, pero intentaba nutrirse de las escasas gotas de bienestar, dice Candela, que tenía a su alrededor. Y a mí me parece una frase muy bonita, las escasas gotas de bienestar, porque esas son las que tenemos que beber nosotros y nosotras todos los días. Tenemos que localizarlas y beberlas. Bien, esto no significa, y si nos seguimos hablando de la psicología positiva, no significa obviar el problema, no significa olvidar la realidad ni anular la realidad. Significa no dejar que ocupe toda nuestra realidad las cosas malas, sino dar espacio a aquellas cosas que nos van a beneficiar, que nos van a hacer salir adelante y seguir teniendo fuerzas para salir adelante. Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco, entendió lo difícil que es dar significado a las cosas malas que nos pasan, ¿no? Es muy complicado justificar lo que nos está pasando e intentar sacar lo positivo de lo que nos saca, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ampliar los horizontes, no quedarnos con la visión del túnel en el que estamos, ¿no? Sino intentar autorreconocernos, conocer nuestras emociones, reconocer nuestras emociones y gestionarlas. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional, de la que podemos hablar en otro momento, y que es un concepto muy importante. Para tomar conciencia de nuestras emociones necesitamos tener o desarrollar nuestra inteligencia emocional. Una vez que identificamos y ponemos nombre a nuestras emociones, las podemos gestionar. De lo que se trata con la resiliencia es transformar el dolor en otra cosa. En no dejar que el dolor se enquiste, no dejar que el dolor nos dirija cada día, o el miedo nos dirija cada día, ¿no? La capacidad
de resiliencia, esta capacidad de dar el salto, de recolocarnos, de tirar para adelante, existe a pesar del terror y del dolor y del miedo que podamos tener, ¿no? Y nos da fuerza para transformar los golpes recibidos y proseguir el camino mientras todavía tenemos la amenaza encima. No paralizarnos. Esto lo que da como resultado es una persona que sigue caminando, que sigue avanzando, que sale del dolor, que se ha empoderado. Todo ello implica lidiar con el dolor emocional, no negarlo o evitarlo, sino hacernos cargo de él y transformar una realidad dura en una posibilidad nueva, creada a partir de él. Tener todo esto en cuenta nos ayuda a poder sobrellevar o bien el confinamiento que hemos llevado o las distintas fases o las restricciones de movimiento o el miedo al contagio, las pérdidas, los problemas y las circunstancias laborales duras, los problemas o las crisis económicas personales y globales que vamos a sufrir o que estamos sufriendo. Pero la resiliencia no es solamente una cuestión individual. También implica a grupos, a familias, a la comunidad, instituciones, como parte de la solución y puesta en marcha de recursos para afrontar las situaciones críticas. Si nos damos cuenta y vemos cómo ha sido la respuesta, la podemos establecer en distintos niveles, ¿no? La respuesta de las autoridades políticas, las autoridades sanitarias y la respuesta que como sociedad, que estábamos pendientes de lo que decían las autoridades políticas y las autoridades sanitarias, como sociedad, ¿qué hemos hecho, no? Sí que es muy observable lo que sucedió al principio del confinamiento, cuando la sociedad comenzaba a lanzarse mensajes positivos a través de redes sociales en las que la gente colgaba vídeos para entretener, para animar, para dar fuerza, para generar sentimiento de unidad. Incluso se promovieron acciones sociales de forma grupal, como una unidad, como salir a aplaudir a los sanitarios y las sanitarias a las 8 de la tarde. La sociedad comenzó a responder de forma unitaria, de forma unida. Es importantísimo a nivel de resiliencia social la sensación de cohesión y de cooperación para salir adelante y para superar el problema. Una sociedad es resiliente cuando se mantiene unida, cooperando todos y todas para el bien común. Cuando nos respetamos mutuamente, nos solidarizamos y es importante para esta cohesión social tener confianza en el liderazgo político. En este caso, el liderazgo político, el liderazgo sanitario. Necesitamos poder confiar en ellos, porque si no se confía en la gestión, al final la sociedad se disgrega, se desconexiona y el afrontamiento del problema es menos efectivo. Una sociedad vence su resiliencia, es decir, nos quedamos sin resiliencia cuando sentimos que la amenaza es mayor que nuestros recursos. Es cuando empiezan a aparecer los prejuicios, la discriminación, la culpabilización, el terror, la desconfianza. Las situaciones de crisis nos ponen a prueba como especie y lo van a seguir haciendo. A la naturaleza no le importa lo que es justo o lo que no es justo. O sea, la superación de esta crisis va a depender de todos y todas nosotros y nosotras. Y esto es muy importante, porque aquí voy a introducir el concepto de responsabilidad y con el concepto de responsabilidad el concepto de control. Hay una parte de esta crisis que depende de nuestra gestión individual y de nuestra gestión como sociedad. Muchas veces nos sentimos deprimidos porque empezamos a desarrollar un sentido de indefensión aprendida, es decir, que hagamos lo que hagamos no podemos hacer nada para solucionar este problema, que esta es una situación que nos está desbordando y que no depende nada de nosotros y nosotras. Sin embargo, esto es un error. Tanto a nivel social como a nivel individual podemos controlar una parte, no las grandes soluciones médicas ni políticas, pero sí la parte social. Es algo que podemos controlar y que es nuestra responsabilidad.
como miembro pequeñito, pero importante de esa acción social, de cómo vamos a reaccionar como sociedad frente a esa cohesión, esa unidad y esa responsabilidad. Y el control respecto a cómo yo voy a reaccionar frente a la gestión de esta situación a nivel individual. Cómo voy a controlar aquellos aspectos que puedo controlar para intentar regular cómo esto me afecta a nivel emocional. Y de eso vamos a hablar. Para la resiliencia, un factor muy importante es el apoyo social. Las relaciones en general, los vínculos sociales, los vínculos personales son una fuente de bienestar, previenen patologías y favorecen afrontar experiencias estresantes o traumáticas. Por eso es muy importante apoyarnos entre todos y todas para generar esa red sanadora. Ante el coronavirus, ante el confinamiento en casa o ante las restricciones sociales, de contactos sociales, y tenemos que coincidir en una cosa: los vínculos afectivos no dependen solo de que nos podamos tocar, de que podamos estar en una misma habitación. Los vínculos emocionales y los vínculos sociales se pueden llevar a cabo perfectamente en esta situación de crisis a través de otras vías, otro tipo de contacto, guardando las distancias interpersonales, no reunirnos porque a veces decimos que nos reunimos porque nos queremos. Ahora mismo no nos reunimos porque nos queremos, pero sin embargo podemos seguir cultivando los vínculos con las amigas, con los amigos, con cualquier persona que veamos mayor o que está sola, un vecino, una vecina, amigos que tenemos a la distancia con los que podemos hablar por teléfono, con los que podemos mandarnos un WhatsApp, mandarnos un mensaje. El vínculo social es algo que podemos seguir y debemos seguir cultivando, porque eso es lo que nos va a hacer fuertes, eso es lo que nos va a generar una buena respuesta frente a los efectos psicológicos que vamos a sufrir, que estamos sufriendo, que hemos sufrido por esta crisis. La resiliencia individual se basa, es decir, esta capacidad como personas de superar los traumas, los momentos traumáticos o las crisis, se basa en la satisfacción vital, es decir, el grado en que nuestra experiencia satisface nuestros deseos, nuestras necesidades físicas, sociales, psicológicos. Esto tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones íntimas, la resistencia psicológica individual basada en la autorregulación y autorrealización, el tener un trabajo, el participar en la comunidad, y todas estas cuestiones es algo que cada uno en su caso, cada uno desde sus circunstancias tiene que atender, porque en el desequilibrio que se genera en todo esto, por estas circunstancias, es lo que nos va a hacer tener estrés psicológico. He hablado de dos conceptos, es la autorregulación y la autorrealización, ¿no? La autorregulación emocional se puede entender como la capacidad de un manejo óptimo de las emociones. Es decir, la autorregulación es algo que forma parte de la inteligencia emocional intrapersonal, o sea, dentro, para conmigo misma. Tengo que tener una capacidad de transformar una vivencia potencialmente estresante, emocionalmente alterante, en algo que, aunque continúe siendo desagradable, comprendemos que es pasajero, impersonal y controlable. Es decir, tener una buena autorregulación emocional implica ser capaz de identificar aquello que nos está sucediendo, monitorizar su progreso e intervenir sobre esta circunstancia para que acabe desapareciendo. Es decir, tengo que reconocer mis emociones y una vez que las reconozco, las tengo que autorregular, para que sean emociones que me afecten de una manera positiva.
Y esto forma parte de la inteligencia emocional intrapersonal. No hemos hablado de la inteligencia emocional, lo vamos a hacer en otro momento porque parece algo muy teórico, pero realmente es algo tremendamente aplicable y tremendamente necesario para gestionar nuestra salud emocional. El concepto de autorrealización es el logro efectivo de las aspiraciones y objetivos vitales de una persona por sí misma y la satisfacción y orgullo que tenemos ante ello. ¿Qué nos pasa en esta crisis? Parece que eso está parado. Parece que las aspiraciones y objetivos vitales o personales que teníamos se han tenido que parar. Se han parado y nos produce muchísimo estrés la privación de esos logros, de esas satisfacciones y además el miedo a no poderlo recuperar, a no poder continuar con esos logros personales, ¿no? Bien sean a nivel laboral o a nivel personal, ¿no? Esto es un parón en la vida que nos hace sentir que no podemos hacer nada, que estamos atrapados, nos hace incluso perder la sensación de logro, la sensación de autoestima y la esperanza. La capacidad de que superemos todo esto está relacionado con distintos aspectos de nuestra capacidad personal para tirar para adelante. Y para ello tenemos que revisar nuestra autoestima. Una autoestima estable y positiva nos protege contra estos sucesos en el que si no tenemos una autoestima podemos culpabilizarnos, podemos pensar que de alguna manera lo que está pasando es porque nosotros no valemos lo suficiente, porque no hemos sabido gestionar y responsabilizarnos de pérdidas o de distintas circunstancias que ahora mismo no podemos gestionar, bien a nivel laboral, a nivel económico, a nivel personal, nos sentimos incapaces. Se nos está generando una sensación de indefensión aprendida. La indefensión aprendida es ese efecto de tristeza, de pena y de apatía que se genera cuando intentemos lo que intentemos para solucionar un problema, no conseguimos escapar de ese problema, no conseguimos salir ni hacer que esto desaparezca, ¿no? Lo que yo quiero decir es que estos efectos que pueden parecer que nos están pasando a nosotras o a nosotros de forma individual en estas circunstancias es un fenómeno social, es algo que se da en un amplio sector, en un porcentaje grande de personas. No nos tenemos que sentir solas ante estos procesos psicológicos negativos que estamos viviendo, porque no tienen que ver con nosotros mismos, tienen que ver con una situación externa y lo que sí que tiene que ver con nosotros y nosotras mismas es cómo gestionemos estas emociones que estamos sintiendo. Esta capacidad de resistencia, de resiliencia psicológica, también está relacionada con la independencia, entendida como el funcionamiento basado en la confianza en nuestros propios recursos para superar una situación, en lugar de la pérdida de seguridad por el miedo a la soledad o la hostilidad del entorno, es decir, tenemos que confiar en nosotras y en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en la capacidad que tenemos, en los recursos que tenemos. Vamos a confiar un poquito en que somos capaces de gestionarnos, de autogestionarnos psicológicamente. A partir de ahí nos vamos a empoderar y nos vamos a sentir más fuertes para afrontar lo que tenemos que hacer. La asertividad. La asertividad también es importante. Cuando hablamos de psicología, de esa inteligencia emocional, de nuestras habilidades sociales, de la asertividad, parece como, o por lo menos las personas que estamos hablando muy frecuentemente de ello, parecen tópicos. Y luego te das cuenta de que cuando tienes asimilados esos tópicos es cuando puedes aplicar esas fortalezas en tu vida, ¿no? Por eso vamos a hablar de ella. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir
lo que queremos sin atentar contra los demás. Está relacionada con la resiliencia porque nos permite pedir ayuda cuando la necesitamos, afirmar nuestros derechos si necesitamos defenderlos, saber decir que no. Y otro aspecto que también está relacionado con la resiliencia es la creatividad y la curiosidad. Porque ante un mundo complicado nos permite generar recursos y soluciones frente a la amenaza, soluciones nuevas a problemas viejos. Nos ayuda también a buscar alternativas para nuestro bienestar, para solucionar pequeños problemas del día a día o incluso para utilizar nuestro ocio y nuestro tiempo libre. El sentido del humor es importante, es decir, poder ver el lado positivo de las cosas, poder aplicar el sentido del humor a las situaciones y, es más, también introducir de forma voluntaria notas de humor en nuestra vida. Esto lo vamos a mencionar después, ¿no? ¿Qué estrategias podemos seguir para que todas estas fortalezas que tenemos ya nos ayuden a superar el día a día, a hacer que nuestro bienestar psicológico se recupere un poco y a mantenerlo para el camino que todavía nos queda por recorrer, ¿no? Cristina Pineda, en su artículo sobre cómo este aislamiento y esta crisis del coronavirus nos puede afectar psicológicamente, lo que dice es que no solamente es el aislamiento o el confinamiento lo que nos está provocando malestar psicológico, ¿no? Sino todos los aspectos que están rodeando a esta situación, ¿no? Quizá desde el principio, por ejemplo, las acciones colectivas como los aplausos desde las ventanas, los memes en las redes sociales de los que hemos hablado y el hecho de estar comenzando a afrontar el problema sin tener un horizonte lejano nos pilló con más fuerzas. A medida que el tiempo va pasando y los meses se suceden sin que la situación mejore, incluso con nuevos picos de contagio, nuevas restricciones, una vuelta a empezar de nuevo, la sensación de sentirnos atrapadas o atrapados y sin horizonte se va apoderando de nosotras, generando estrés, angustia e incertidumbre. Y es normal que nuestras emociones se vean afectadas y que suframos cambios emocionales. Las consecuencias psicológicas que podemos encontrarnos en estos momentos es, por ejemplo, mira, desde que la pandemia llegó a nuestras vidas, son muchos síntomas los que hemos ido experimentando. Los hemos ido gestionando, pero estamos cada día más cansados. Cuando llega una segunda ola, una tercera ola, un vuelta a empezar, nos pilla mucho más cansadas. Empezamos a experimentar síntomas, desde ya tener ganas de salir a la ventana, ya no tenemos ganas de salir a la ventana. Tener ganas de tener un detalle con una vecina, ya no tenemos ganas de tener un detalle con la vecina. Ya vamos a los supermercados con peor humor. Las mascarillas nos están empezando a agobiar de verdad, ¿no? Empezamos a tener sensación de claustrofobia, y empezamos a tener síntomas. Por ejemplo, el insomnio, la tristeza, la ansiedad, unos niveles altos de estrés, enfado, apatía, miedo. Después de todos estos distintos periodos de confinamiento, hemos tenido que acudir al teletrabajo, a nuevas medidas de higiene, los geles, las distancias, el miedo por contraerlo y poder transmitir a familiares o a personas de riesgo. También nos genera una sensación de extrañeza, una sensación de irrealidad, de confusión. Luego, el verano parece que nos dio un respiro, pero después en el otoño volvemos otra vez, ¿no?, a tener esa segunda ola y nos vuelve otra vez a invadir ya la desconfianza, incluso el efecto policía, ¿no?, de ir mirando a ver quién lleva bien la mascarilla, quién la lleva mal, quién se acerca además a mí en un supermercado. Tenemos tristeza, incertidumbre y a veces momentos de desesperanza, ¿no? El área social, estas relaciones sociales que al principio eran bueno, vamos a ser uno, vamos a luchar, entre todos podemos y tal, eso se resquebraja también por el agotamiento, ¿no? Pero es que además nuestras relaciones sociales también se ven reducidas al mínimo. Nuestros proyectos quedan interrumpidos por la pandemia, nuestras relaciones sociales no están, decaen los encuentros sociales, los grupos
y las relaciones, y entonces nos empieza a tener esta sensación de aislamiento, lo que hace es nos priva de un montón de satisfacciones que nos da la gente. Nos dan los contactos sociales, nos dan muchísimos refuerzos positivos que hacen nuestra vida mejor. Y de eso estamos privados. El contacto físico, simplemente el contacto físico con otra persona nos ayuda a relajarnos. Y sin embargo eso tampoco lo tenemos, ¿no? Tenemos la mascarilla, nos priva de la sonrisa. El dar sonrisa y el recibir sonrisas de otras personas nos genera endorfina, nos genera bienestar, y eso tampoco lo tenemos. La situación laboral de muchas personas, además, pasa por momentos muy complicados. Si además de gestionar la crisis sanitaria tienes que gestionar tu propia crisis económica, porque te encuentras en situación de ERTE, porque te has quedado en paro, porque eres autónomo o autónoma y estás en una situación de verdadera vulnerabilidad, te llegan las facturas y no tienes ingresos, porque estás en un teletrabajo y aunque parece que es una situación cómoda, es una situación realmente dura, se trabaja muchísimo, en una situación complicada, tienes que conciliar la familia con los distintos circunstancias de hay cole, no hay cole, se suspenden las clases por confinamiento, llevo a la niña o al niño, se contagia, le tengo que tener en casa, que muchas personas están tratando de conservar lo que tienen con muchísimo esfuerzo. Esto genera miedo, agotamiento, desmotivación y desesperanza. Y no nos olvidemos de aquellas personas que a todo esto tienen una situación doméstica complicada, difícil, o bien con violencia de género o con una situación que ya era precaria antes de la crisis del coronavirus, ¿no? El miedo también se ha hecho muy presente en esta época, ¿no? El miedo a la pérdida, en rasgos generales. Son muchas las pérdidas que estamos experimentando en todos estos aspectos personales, emocionales, sociales, afectivos, económicos, de libertades, pero también se han perdido seres queridos. Y esos duelos son los que se tienen que enfrentar. Y muchas veces se han perdido seres queridos en situaciones durísimas en las que ni siquiera las personas se han podido despedir de ellos, ni siquiera has podido abrazar a tu ser querido o acompañarlo en esos últimos momentos. Y la información a la que has tenido acceso ha sido muy poca. Y eso genera un duelo no sano, no es un duelo sano. Y es un dolor añadido, un conflicto añadido que muchas personas tienen que gestionar. La mente humana no está preparada para elaborar tantos cambios de una manera tan rápida y necesita tiempos prudenciales para elaborar situaciones que tienen un gran impacto. Lógicamente, estas situaciones que estamos enumerando, si os dais cuenta, son muchas y cada una de ellas por sí sola puede generar un alto nivel de estrés. La velocidad con la que todo esto sucede en el tiempo hace que los síntomas sean aún mayores porque no tenemos tiempo de adaptarnos frente a un trauma y viene otro, o una circunstancia complicada y viene otra, y no tenemos el tiempo suficiente para adaptarnos, acoplarnos y asimilar estos cambios, ¿no? Otro tema muy importante, y que además yo lo he detectado en personas con las que he hablado, es el exceso de información. El exceso de información y la reiteración, el martilleo de la información negativa a lo largo de absolutamente todo el día, no dejando espacio para otras informaciones con un carácter más positivo que puedan hacer que nuestro equilibrio emocional se mantenga. Es decir, este exceso de información puede generar consecuencias negativas, sobre todo en nuestro estado de salud física y emocional. Estos días hay un aluvión de información diferentes días. Televisión, radio, internet, chats de WhatsApp, siendo la epidemia del coronavirus el tema central de cualquier conversación. Tenemos la sobreinformación que nos puede generar estrés, angustia, ansiedad, preocupación, llevándonos incluso a realizar diferentes comprobaciones, como buscar actualizaciones constantes de esta información. Pero también tenemos que tener en cuenta la desinformación, los bulos, las informaciones alarmistas. Y bueno, pues por ejemplo, nos puede llevar a estados de hipocondria, ¿no? A tomar una temperatura constantemente, a mirar síntomas en internet, a estar cotejando constantemente el número de nuevos contagios.
Todo esto aumenta nuestros niveles de ansiedad, apareciendo incluso síntomas que tenemos y que de repente decimos, ostras, tengo un poco de dolor de garganta, esto va a ser el COVID, ¿no? Se nos genera la hipocondría, entendido como miedo irracional a padecer el contagio, ¿no? En este tiempo de confinamiento tenemos que tener conciencia de que va a haber cambios emocionales en nosotros, en nosotras, y es posible que en determinado momento nuestro estado de ánimo se mantenga estable, pero en otros momentos puede haber emociones más desagradables, como la tristeza, el miedo, el enfado, la irritabilidad, la angustia, la preocupación, el estrés, síntomas depresivos, problemas de sueño, entre otros. Pero es importante que normalicemos y atendamos todos los diferentes estados en los que podemos encontrar a lo largo de estos días o estos meses que nos queden, ¿no? Es posible ubicar estas emociones en un contexto determinado, en esta crisis sanitaria y los efectos que está teniendo no solo en ti o en mí, sino en la mayoría de las personas que estamos viviendo esta situación anormal. Hay que tener esta autoconciencia emocional, hay que reconocer nuestras emociones, contextualizarlas y gestionarlas. Un aspecto que tenemos que evitar es el aislamiento social. Lógicamente, esta situación nos priva de un gran número de contactos sociales y también nos priva de una forma de tener estos contactos sociales. Pero sí que necesitamos el contacto con otras personas para nuestra supervivencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, este aislamiento social en sus diversas maneras de estar aislados socialmente que estamos sufriendo ahora, nos encontramos lejos de nuestros seres queridos, nos falta la libertad para poderlos ver y esto nos puede llevar a sentir angustia, tristeza, incluso preocupación y miedo por perderlos, porque enfermen y porque estamos privados de todas las satisfacciones que nos generan casi de forma imperceptible en situaciones normales. No nos damos cuenta de todos los beneficios que nos aportan los contactos sociales. Nos estamos dando cuenta ahora cuando no los podemos tener de la manera en la que estamos acostumbradas. Más a largo plazo, el confinamiento o el aislamiento puede ser causa de aparición de trastornos de tipo emocional como ansiedad, depresión o trastornos de estrés postraumático, ¿no? Todo esto lo tendremos que ir previniendo. ¿Y cómo lo prevenimos? Vamos a poner en marcha nuestros recursos. Ahora vamos a hablar de qué podemos hacer para sentirnos mejor, ¿no? Si hay algo que genera esta situación, es incertidumbre, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que va a pasar a continuación y así podemos anticipar a lo que vamos a ocurrir. Esto va muy unido a la naturaleza humana. Necesitamos anticiparnos a los peligros para poder evitarlos, para poder tomar las respuestas adecuadas. Pero cuando no nos podemos anticipar, esta incertidumbre sostenida nos produce muchísimo estrés. Las personas necesitamos controlar, lo intentamos de manera constante, controlar lo que nos rodea. Porque ese control es el que nos hace sentir que estamos en un entorno seguro en el que no tenemos amenaza, ¿de acuerdo? Pero este control no siempre es posible. Y a veces lo perdemos y volvemos a luchar por controlarlo. Bien, eso es parte de la vida. Perdemos control, lo recuperamos, perdemos control y lo recuperamos. Y mientras tenemos la sensación de que podemos hacer algo por recuperar ese control, vamos superando, vamos adaptándonos y vamos teniendo una estabilidad emocional. El problema viene cuando tenemos la sensación de que ese control no lo podemos recuperar, de que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Solo esperar. Esto genera frustración. Esta incertidumbre hace que nos estemos sintiendo indefensos, no tenemos herramientas, no podemos hacer nada y eso es falso. Lo que tenemos que hacer es analizar qué parcelas están bajo nuestro control y empezar a tomar cartas en el asunto y tomar ese control. Seguramente hay parcelas en las que ya lo estamos haciendo. Seguramente la parte que tenemos que controlar como sociedad, que es cumplir con las normas sanitarias,
prevenir los contagios respetando las distancias de seguridad, poniéndonos las mascarillas, lavándonos las manos, limpiando los objetos, ¿no? Manteniendo una higiene adecuada, desinfectando las zonas comunes. Todo esto probablemente ya lo estamos haciendo. Ahora tenemos que recuperar el control sobre nuestra parte emocional. ¿Cómo podemos hacerlo? Los rebrotes, las nuevas restricciones, los confinamientos, las mascarillas, las medidas sanitarias, las distancias sociales, los geles. Bien, son cosas impuestas. Las tenemos que asumir como parte de nuestro propósito. Las tenemos que asumir no como algo hostil, sino como medidas de ayuda, como medidas de apoyo. Entonces, la hostilidad que podemos tener ante el uso de la mascarilla, ante las distancias sociales, ante el tener que quedarnos en casa, ante el no podernos reunir toda la familia en Navidad. Si tenemos un enfoque hostil contra ello, va a ser traumático todo el proceso. Tenemos que convertir, reconvertir y aceptar esas medidas como un bien para nuestra salud, para poder mantenernos sanos nosotros y poder mantener sanas a las personas a las que queremos. ¿Cómo podemos recuperar el control de nuestro estado emocional? ¿Cómo podemos tener el control de nuestro estado emocional? ¿Con qué acciones concretas podemos sentirnos mejor en esta situación? Bien. Lo primero es cuidar las relaciones afectivas, cuidar los vínculos, aunque sean las distancias. Y esa es una de las medidas más importantes. La sensación de soledad no está ligada, y eso lo sabemos, necesariamente a la soledad física. Necesitamos no sentirnos solas y solos. Para ello no es necesario que las personas estén a 50 centímetros nuestra, pero tenemos que seguir cultivando los vínculos afectivos. Este vínculo afectivo nos va a ayudar a salir del aislamiento, a tener esperanza, a apoyarnos conjuntamente en los momentos difíciles, a poder vivir encuentros que nos hagan olvidar la pandemia por coronavirus, nos ayuden a reencontrarnos con aquellas personas que nos hacen sentir bien, que merece la pena seguir y tener esperanza, ¿no? Y esto no lo tenemos por qué hacer físicamente, podemos hacerlo por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, por carta, por postal, como podamos, de ventana en ventana. Si es con una vecina, paseando con las distancias de seguridad, si es con una amiga o con un amigo, podemos continuar y debemos continuar cultivando el vínculo. Porque si nos vamos enredando en nuestra soledad, nos vamos quedando por la apatía, la tristeza, la desesperanza que vamos teniendo por esta continuidad de esta situación, al final nos vamos auto hundiendo. Entonces tenemos que romper esa apatía, incluso el estar en casa muchas horas, pues convertirse en una costumbre y después nos cuesta mucho salir. Pues no. Hay que relacionarse, incluso con el paseo a distancia con una amiga, hay que tomar el sol, hay que hablar con gente, aunque sea desde la ventana, o, insisto, de cualquier manera hay que fomentar y cuidar los vínculos afectivos, el cariño, la ternura, la empatía. No debemos focalizarnos solo en nuestra circunstancia. Nos va a ayudar muchísimo ser empáticas y mirar a otras personas que tienen mayores necesidades, mayores dificultades que nosotras y a las que podemos echar una mano. Personas mayores que pueden estar aisladas, personas que están viviendo una situación afectiva, una situación conflictiva en casa, o personas que han tenido una pérdida. Tener un pensamiento para las demás personas y para la situación y compartir las situaciones de las demás personas nos va a ayudar a desfocalizarnos de nosotras mismas y de nuestras circunstancias, ¿no?
Vamos a fomentar la socialización, en definitiva. Vamos a mantener actividades de ocio, las que estén permitidas hacerla en determinados momentos, en determinados sitios, estupendamente, pero si no, podemos hacer otras cosas como visitar la naturaleza, pasear, hacer deporte. Sabemos que hacer deporte, simplemente el hecho de pasear, nos genera endorfinas, nos va a hacer sentir mejor, nos va a energizar el cuerpo, mens sana in corpore sano. Podemos practicar la meditación, que nos ayuda a relajarnos y a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? A reconocer nuestras emociones. No se trata de negar las emociones, de evitarlas o de no experimentarlas, se trata de ponerlas en el presente, poderlas gestionar y relativizarlas, ¿no? Podemos llevar a cabo los proyectos personales y profesionales que el tiempo nos lo permite, que la circunstancia nos lo permita, ¿no? Y con esto digo que a veces es importante que tengamos proyectos personales aparte del trabajo, cosas que nos guste hacer, actividades de ocio que nos guste hacer, bien sea leer, ver una película, si puede ser divertida en estas circunstancias, mejor, hacer alguna actividad mental o manual. Importante no olvidarnos de atender nuestra salud cognitiva. Podemos hacer actividades que nos requieran la atención, la memoria, la concentración. Eso también nos va a ocupar la mente y va a echar pensamientos negativos de nuestra cabeza, ¿no? Mientras no hay sitio para todo. Entonces, si tenemos la mente llena de pensamientos negativos, de sobreinformación, de informaciones del COVID, y el COVID ocupa toda nuestra mente, lo que tenemos que hacer es meter otros pensamientos y otros intereses en nuestra cabeza que no deje tanto tiempo a pensar en el COVID o al miedo que nos produce el COVID. Es importante tener foco en el autocuidado. Continuar con nuestro autocuidado, la higiene, la actividad física, cuidar nuestra alimentación, tratar de descansar lo máximo posible y tener una rutina. Aunque hayamos perdido las rutinas que nos genera el trabajo o que nos genera en las actividades normales, porque ya no podemos asistir a determinados sitios, hay que establecer unas nuevas rutinas, porque a veces corremos el riesgo de que si nos quedamos en casa sin relacionarnos, sin horarios, nos desconectamos de la realidad. No es bueno para nuestra salud cognitiva y no es buena para nuestra salud emocional. Con lo cual, aunque estemos en unos periodos de inactividad mayores o tengamos restringidas nuestras actividades sociales, es bueno que dentro de nuestro hogar haya unas pautas y unas rutinas. Si nuestra casa, por ejemplo, es nuestro lugar de trabajo, en el caso del teletrabajo, nos encontramos con que nuestra casa es el lugar de ocio, el lugar de trabajo, el lugar de descanso, el lugar donde hacemos deporte. Entonces, es importante que ya que pasamos mucho más tiempo en casa, la mantengamos limpia y ordenada y podamos utilizar diferentes actividades o diferentes espacios, diferentes habitaciones o diferentes espacios dentro de las habitaciones para cada actividad. Porque nuestro cerebro necesita orden y necesita variación también, variedad, ¿no? Entonces, bueno, pues si podemos hacerlo, si la casa nos lo permite, pues la habitación donde trabajamos o estudiamos que sea diferente a la habitación donde descansamos o donde tenemos ocio. Es importante que haya una diferencia física y poder desconectar de cada actividad. Al cambiar un poquito de sitio, aunque sea dentro de espacios reducidos, también desconectamos mentalmente de la actividad anterior. Y eso es salud y descanso. Dentro de esta situación atípica, tenemos que generar y mantener una rutina, como lo hemos dicho, tenemos que dar una estructura a nuestro día. Es importante que a pesar de estar en casa, empecemos el día como lo solíamos hacer, desayunar, ducharnos, vestirnos y tras nuestro trabajo, pues es importante que tengamos rutinas de ocio, hacer deporte, leer un libro, ver una serie o simplemente descansar o charlar con alguien. En la familia que tienen hijos e hijas es importante también mantener en la medida de lo posible las rutinas, los aseos, las actividades de juego y responsabilizar a los niños de la parte y niñas de la parte que les toca y adolescentes de la parte que les toca por el bien común, ¿no?
y darles pues estas responsabilidades no como un castigo, sino como una responsabilidad para el bien común, para el beneficio de todos y todas, ¿no? También podemos aprovechar estos momentos para, mientras se nos vuelve la vida a abrir, mientras volvemos a tener opciones amplias, pues podemos aprovechar esta etapa, esta temporada, para hacer cosas que siempre están pendientes y que nunca hemos tenido tiempo para hacer, ¿no? O incluso para seguir formándonos, para aprender algo nuevo, para hacer una actividad que nunca habíamos hecho, para dedicarnos a un hobby o una manualidad que nos apetecía o que nos apetece, o crear o generar nuevos intereses, y bueno, en la convivencia, cuando se dan largos periodos de convivencia, pues es un buen momento para hablar más. A veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para hablar de nuestra familia porque estamos todo el día, o con nuestra familia porque estamos todo el día ocupados, pues para hablar, para mejorar la convivencia en la casa, para compartir tareas o cuidados de la casa, ¿no? Importantísimo evitar la sobreinformación y la malinformación, ¿no? La información perversa, la información falsa, que nos da una sensación de permanente alarma, ¿no? No estar en constante contacto con la información que nos bombardea, procurar que estas informaciones sean de fuentes fiables y también es importante hablar de otras cosas que no son el COVID, pensar en otras cosas que no sean el COVID, ver cosas que no son el COVID, ¿no? Entonces, si la televisión está permanentemente hablando del COVID, se puede apagar la televisión. Podemos elegir ver otra cosa, o no ver nada, o leer un libro, ¿eh? Es decir, también hay que parar, cortar y no permitir que nos metan toda la información. No digo con ello que haya que obviar, que no haya que conocer, pero una vez que se conoce una información que te dan en 10 minutos, 15 minutos en el día, vale, no tienes por qué estar todo el día oyendo hablar de lo mismo porque es repetitivo. Ya sé lo que está sucediendo hoy con el COVID, esa información la puedo tener en 10 minutos. No me hace falta estar todo el día hablando de lo mismo, y oyendo lo mismo. Bien. Hay que evitar pensamientos y anticipaciones catastrofistas. Esto genera ansiedad y limita los recursos para lidiar lo que venga en el momento. Es estar en el presente. Nos ocupamos del día a día, de lo que estamos viviendo, sin estar asustados por lo que va a pasar o vivir en el miedo, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Evidentemente, introduciendo otros pensamientos distintos, incompatibles con ese pensamiento negativo. Nos tenemos que distraer, nos tenemos que ocupar, ¿eh? Cuando hablábamos del flow, cuando hablábamos de la psicología positiva y del flow, es cómo podemos lograr la felicidad a través de la actividad. Una actividad que nos permita evadirnos. Que equilibre la actividad con nuestras habilidades para realizar esa actividad y que nos permita sumergirnos en la tarea y que se nos pase el tiempo desconectados, ¿no? Entonces podemos buscar cosas que hacer que nos eviten pensamientos negativos. Si estamos excesivamente preocupadas, excesivamente nerviosos, hay que meterse cosas. ¿Qué pasa? Meter cosas en nuestra cabeza que nos quiten esos pensamientos. ¿Qué pasa? Que eso cuesta, tenemos una cierta resistencia, porque una vez que entramos en un círculo negativo, romper el círculo es muy difícil a veces, Lo que hay que hacer es ese esfuerzo, primero lo tenemos que hacer para romper ese círculo y decir, no me apetece ver una película, no me apetece leer un libro, no me apetece salir a dar un paseo, no me apetece hablar con una amiga, no me apetece porque estoy en ese círculo negativo. Bueno, pues ese esfuerzo depende de ti y ese esfuerzo primero le tienes que hacer tú. Una vez que rompes el círculo, se rompe más fácil. Permites que otras cosas entren y todo resulta mucho más fácil a partir de esa primera ruptura, de ese círculo negativo. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que realizar actividades placenteras. Puede ser por internet, por ejemplo, como ver un museo por internet, un concierto de música, teatro online, deporte online, podemos hacer, o podemos hacer deporte en casa, hacer cualquier actividad manual creativa, divertirnos en nuestra casa o divertirnos con lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En función de los estados y lo que nos permita las circunstancias, ¿no? Promover nuestro autocuidado, el hedonismo,
promover el hacer algo bonito por mí cada día, darme un capricho, darme un mimo, hacer ejercicio, yoga, estrategias de relajación, bien, expresar cómo nos encontramos emocionalmente, también nos va a ayudar. En definitiva, necesitamos tener la sensación de que controlamos una parte de la situación. Y ciertamente el seguir con las recomendaciones sanitarias, adoptar las medidas de higiene, el cuidado personal está en nuestras manos. Tomar una actitud proactiva en nuestro día a día, promoviendo conductas de autocuidado, mantenernos activas con una mente ocupada en pensamientos productivos, aprovechar lo bueno que nos brindan las pequeñas cosas de cada día, aprovechar el tiempo para mantener los vínculos sociales y emocionales vía teléfono, videoconferencia o carta, ocuparnos creativamente, utilizar nuestra mente en realizar actividades que nos distraigan de forma positiva, generar momentos de satisfacción con un libro, una película que nos relaje y si nos hace reír mejor, conversar con alguien y si nos sentimos solas, comunicárselo a alguien. No pasa nada por sentirse sola y decírselo a un amigo, una amiga o a una persona de confianza que tenemos a nuestro alrededor. Mientras esta situación pasa, debemos seguir activas y activos con nuestro cuerpo y nuestra mente. No podemos hacer muchas cosas las que solíamos hacer, pero podemos hacer otras muchas cosas e intentar que este periodo sea algo en lo que también movamos nuestro cuerpo, nuestra mente, cuidemos nuestra salud, nuestra alimentación, fomentemos nuestros vínculos afectivos, aunque sea en la distancia, y aprovechemos las pequeñas cosas de nuestro día a día para mantenernos sanas en cuerpo y mente hasta la meta. Hasta la próxima.